Hola comunidad Paz, estamos en el programa Tengo una pregunta. Es un honor estar con ustedes un jueves más, que vamos a estar aquí presentes. Don Ale, ¿cómo está? Muy bien, muy contento como siempre de estar en este hermoso programa que nos aventuramos a tirar al aire y esperemos que esté siendo de bendición para mucha gente. Así es, recuerde compartir el programa. Y también tengo a doña Flora. ¿Qué tal, Hola, doña Flora? todo bien, gracias a Dios, Este estamos que es ya bien. el cuarto round, Hoy es el cuarto programa, sí. cuarto programa. Recuerde que puede enviar sus preguntas a info@paz.cr. Queremos contestarlas todas. Hay muchas, pero vamos a ir poco a poco. Y las que no contestamos en un programa, las dejamos para el siguiente. Así que mande su pregunta, su duda, de lo que quiera. Sí, también aclarar que nos entran muchas preguntas y posiblemente usted diga, pues yo escribí desde el segundo programa, pero en el primero entraron un montón y en el segundo de Claro. camino entraron entre semana, entonces ahí algún día las vamos a contestar porque y también tenemos que escoger algunas porque otras son muy complicadas para explicar al aire, ¿verdad? Claro. Son muy personales, entonces esas vamos a tratar de enviarle y contestarle a las personas individualmente. Buenísimo, arrancamos hoy. Dele. Démosle. Ok, tenemos una primera pregunta que dice lo siguiente. ¿Dios tiene una persona elegida, o sea, esposo o esposo para cada uno de nosotros? Tal vez empieza doña Flora. Qué buena pregunta. No, yo creo que una específica no. Eso es nuestro parecer, creo, ¿verdad? Porque la Biblia no dice, yo tengo una persona elegida para ti, ¿verdad? Sí, no, no. Pero dice. creo que no, que lo que sí yo creo es que hay personas que Dios sabe con las que nos vamos a llevar mejor. Claro. ¿Verdad? Entonces, pero nunca nos va a obligar a conocerla, nos va a llevar por el camino que uno tiene que ir para llegar a esa persona. Creo que sí tenemos un discernimiento, sí tenemos una dirección de Dios, hay parámetros que nos da la Biblia para saber escoger y escoger con sabiduría, pero así específicamente una persona que yo me tengo que sentar en la sala de mi casa, esperar que me llegue y que es la perfecta, entonces creo que no. Creo que nunca le va a llegar. Creo que no, Dios no tiene una persona elegida para nosotros. Al Creo menos que que no- nosotros creemos. Sí, Eso sí. creemos que Dios nos da la sabiduría, como dice doña Flora, para saber escoger. Hay gente que claramente Escogió mal. escogió mal. Sí, sí, sí. Y además, si Dios escogiera por nosotros, quiere decir que si la relación sale mal, tendríamos culpa de dere- Dios. es Es culpa de Dios. Sí. Entonces, no. ¿Algo que va Y a decir? eso que la gente dice que hace una lista de atributos, ¿verdad? Para, yo tampoco creo, bueno, yo no sé, ¿verdad? Pero yo por lo menos nunca la hice. Mi único anhelo era que conociera al Señor y sirviera al Señor. Eso fue lo único que yo pedí. Y Sí. llegaste. Ah, bueno, y llegó bien. Llegó bien. Bueno, qué calidad. Entonces, para cerrar esta pregunta, la Biblia no dice nada, o al menos no encontramos algo que la Biblia dice que Dios tiene una pareja específicamente para usted, sea hombre o mujer. Yo creo que tiene que ver con, como dijo doña Flora, dijiste vos, el discernimiento, pero más que eso, hacer la tarea. Nosotros que damos consejería matrimonial, prematrimonial, le hemos dicho a varias personas, no se casen con esta pareja. No se case. Y se casaron. Y le fue mal. Entonces, ¿era la persona que Dios le había escogido? No, usted escogió mal. Entonces, sepa escoger. Vea, escoja los atributos, vea a su familia, véalo a él, véalo a ella, vea cómo ama al Señor, vea sus comportamientos, sus conductas. Y de ahí saque una nota y si no le da, no. Por más que esté enamoradísimo, ¿verdad? Ese enamoramiento, escuche y les voy a mandar a hacer una tarea. Cuando esté a punto de casarse con alguien o empiece a jalar, como decimos en Costa Rica, o a empezar un noviazgo, pregúntele a su papá, a su mamá, a sus amigos, a sus seres más queridos, ¿vos te parece que esta persona está bien? Y si alguien le dice 2 o 3 o 4, le dicen no, recoja los chunches y después no culpe a nadie más, es culpa suya. Sí, Dios nos da la libertad de escoger. Y yo me acuerdo que yo hice eso, don Ale, ahora que usted estaba diciendo,
siempre tomé en cuenta mucho lo que mis papás dijeron. Al principio no, tuve una novia que mi papá me decía eso no, pero con Valeria, mi esposa actual, que va a ser la única, Ok. eh, ellos la probaron, por decirlo así, me decían que estaba bien. Y se lo pregunté a usted, doña Flora, no sé si recuerda, me decía, sí, ustedes, tiene sentido de que hay algo que se ve bien, que se ve... Y yo les voy a dar un consejo a todos que lo vi de un pastor, no recuerdo de cuál, pero decía, en lugar de esperar a la persona perfecta, el consejo que él daba era prepárese para esa persona. Claro. Si todos nos preocupamos por prepararnos para esa persona, Va a llegar la va a persona llegar la correcta. persona correcta. Así Porque es. usted va a saber escoger, va a saber ver lo correcto, va a saber discernir correctamente, porque su corazón, su alma, su espíritu, su cuerpo está preparado correctamente es. para que cuando llegue el bicho malo, usted lo pueda ver, y cuando llegue el correcto, lo pueda ver también. Y el otro consejo que les doy, cuando Vale y yo éramos novios, ya leíamos libros de casados, no estábamos casándonos. Es más, no hablábamos de casar, nada más leíamos porque eran herramientas que nos ayudaban a crecer. Yo creo que cada uno de nosotros tiene que, como dice usted, aprender en temas de noviazgo, de matrimonio, aun cuando uno no está, porque uno se está preparando para algo. Así es. Algo para cerrar, importante, es que este es un tema muy amplio, pero Sí, creo que uno de los grandes errores que cometemos o que cometen los jóvenes hoy es desear casarse sobre todas las cosas, ¿verdad? Porque cuando uno quiere casarse demasiado, generalmente se equivoca con la primera persona que llega, porque, ay, con este me puedo casar, con este yo me puedo casar, y no nos fijamos en nada más que en la ilusión que tengo de casarme y dejamos de lado a la persona. claro. ¿Verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Está bien querer casarse, Es un buen deseo. es un buen deseo, pero hay que trabajarlo, ¿verdad? No hay que dejarse llevar por el deseo de estar casado. Todos mis amigos se casaron y yo no. Espere, si no le ha llegado a la persona, es mejor estar solo que mal acompañado. Claro, hay una pregunta que les tengo, porque he escuchado hablar mucho del yugo desigual con respecto a esta pregunta. ¿Qué piensan acerca del yugo desigual? ¿Qué es el yugo desigual para que la gente lo entienda bien? Bueno, para empezar, no es lo que nosotros creemos, sino que dice la ¿Qué Biblia, dice la palabra? que no te unas a yugo desigual. Así es. A yugo desigual que se aplica en todas las relaciones y en todos los quehaceres de la vida, pero aplicado a la vida matrimonial, en primera instancia tiene que ver con alguien que no crea lo mismo que usted, que no sea un creyente, porque desde el principio ya van mal con lo esencial, con lo primordial, ya van como un quebrado, ¿verdad? Entonces, si te vas a hacer un socio de una empresa, vea que tenga la misma fe suya, porque de pronto el otro va a estar dispuesto a dar sobornos, va a estar dispuesto a hacer un montón de irregularidades tributarias, y usted bajo los principios suyos, usted le va a decir no, y el otro le va a decir, y ya se pelearon. Entonces, yugo desigual esto tiene que ver con la yunta bueyes, ¿verdad? Que caminen juntos en la misma dirección, porque se puede estar con un yugo, pero ir así, ¿verdad? Reventados, y andar arrastrados, ¿verdad? Como los carros que están destramadas las llantas, así. Sí, también es importante que ustedes sepan que el yugo desigual también está dentro de la iglesia. Y mucha gente ha tenido problemas, aún siendo cristianos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, desde jóvenes, bueno, desde el noviazgo nunca discutieron que uno quería ser misionero y quería ir a África a vivir y el otro quería establecerse aquí. Eso es un yugo desigual. Sí, o como nos pasa ahora que les preguntamos, ¿quieren tener hijos? Y a un cristiano uno dice sí, el otro dice no. Entonces le decimos, bueno, decídanse. Trabajen Porque en eso. ella no quiere tener hijos y usted sí. Se van a casar y van a empezar con un problema. Así Ella es. no va a cambiar y él no va a cambiar. Decídase si usted se quiere casar con alguien que no quiere tener hijos o que sí quiere tener. Pero eso ya es un yugo desigual. Por eso hacer los cursos prematrimoniales son esenciales y primordiales. No se casen sin un curso prematrimonial bien llevado. No esos que duran 2 horas o 20, que duran 3, 4, hasta 5 meses, depende de lo que estén resolviendo. Así Porque es mejor invertir antes que caer después. Así es. Bueno, buenísimo. Creo que está clarísimo. Que Dios le dé la sabiduría para saber escoger.
Ok, siguiente pregunta. Dice, ¿por qué Jesús no escogió mujeres entre los 12 apóstoles? Que empiece la mujer, diría yo. Bueno, yo creo que dentro de, no dice tampoco la Biblia por lo que Jesús no escogió mujeres, pero Ujú. yo creo que tenemos que, no, a ver, no sé cómo explicarlo, pero tenemos que dejar de pensar con nuestros parámetros actuales y empezar a juzgar con nuestros parámetros del día de hoy Ujú. lo que pasaba en tiempos del Antiguo o del Nuevo Testamento, Sí, una cultura del primer siglo, en la digamos. cultura del primer siglo. A ver, yo siendo mujer, ¿verdad? Yo entiendo totalmente a Jesús. A ver, me voy a poner yo como si fuera María. ¿Usted qué es mujer? A ver, la hermana de Marta. Me puse Ujú. un buen nombre. Sí. Yo no hubiera querido tener la responsabilidad que tenían los apóstoles. Porque bueno, María no era casada, pero si yo tengo una casa, hijos, en aquel tiempo la mujer, su labor principal y su valor estaba en ser mamá y en ser ama de casa. Aunque no lo sea ahora, Aunque hoy no lo sea, pero en el primer siglo pero en el sí primer lo era. siglo sí lo era. Entonces, el tener hijos era vital, el criar los hijos era vital, el cocinar, el lavar, eso era lo que producía valor. Hoy quizá a muchas todavía les produce valor y perfecto, a otras eso ya no es su valor. Su valor es estar fuera de casa, ser exitosa, perfecto, también, lindo, pero en aquel tiempo no. ¿Cómo se iba a llenar Jesús de mujeres donde no podían estar 24/7 con él? Así es. Claro, tiene todo el sentido del mundo. Pero algo muy importante, nunca las despreció. Si ustedes ven la mujer, el papel de la mujer en el ministerio de Jesús fue Fundamental. fundamental y les dio oportunidades de hacer cosas que la sociedad recriminaba. Por ejemplo, María, sentarse a los pies de Jesús, eso una mujer nunca lo podía hacer. Y María escuchaba las enseñanzas de Jesús a sus pies. Sí, Jesús rompió con todos los tabúes del momento. Era el hombre menos machista del mundo. Era contracultura que se sentaran con él ahí, que Exacto. anduvieran con él, porque andaban con él. Que hablaran. El Que hablar con la hablara. samaritana, Claro. ¿verdad? Entonces, mientras buscamos algunas respuestas, tal vez que Andrés tiene ahí a mano, Tenés un pasaje en Lucas 8. Sí. Ok. tenemos que entender que no podemos leer el contexto de la mujer ni del hombre, pero en este caso relacionado con la pregunta, no podemos manejar el contexto del primer siglo con el contexto actual, porque las cosas han cambiado. Si Jesús hubiera hecho con las mujeres lo que ahora es normal hacer o culturalmente es aceptado, y es más, es casi un derecho exigido, hubiera hecho tal vez que hasta las echaran de sus casas, las apedrearan y los maridos las abandonaran, Claro. y sus hijos. Entonces Jesús tenía que cuidar el contexto cultural para darles la importancia que se podía con cierto límite, pero no arriesgar también su reputación en la sociedad, Exacto. porque si no las hubiera expuesto. Jesús se las lleva a trabajar con ellos, como las nombra de apóstoles, y el marido le da una carta de divorcio y la echa, y quién sabe si le busca una excusa para apedrearla, ¿verdad? Y sus hijos quién sabe qué hubieran hecho, y no puede reconstruir su vida y perdería autoridad más bien en la sociedad donde tenía que tener autoridad. Qué buena respuesta. Entonces, buenísimo. tenemos que recordar que no podemos medirlo, voy a repetirlo otra vez, el contexto del primer siglo de la mujer, que no nos gusta cómo era el contexto, eso es otra cosa, pero era lo que había. Y Jesús tenía que calzar ahí, Jesús mismo respetó a algunos, aunque fue contracultura, también fue sabio de no romperla, porque entonces perdía autoridad. Yo digo, Claro. yo no vengo a derogar la ley, ¿verdad?, sino a cumplirla. Ujú. Y lo cumplió de la manera correcta. Sí, en Lucas 8 nos dice lo siguiente. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Los acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. Eso era contracultura. Ya
que las mujeres siguieran a Jesús y que Él les permitiera estar con Él, más bien ya eso era mucho. Eran de su equipo de trabajo. Claro. Y vemos el rol de la mujer, por ejemplo, en la resurrección. Escogió Fueron a las mujeres primeras. y les dijo, vayan y anuncien. O sea, Jesús nunca fue machista, ni Dios es machista. No. Pero como dice don Ale, tiene que ver con algo cultural del Claro, momento. no podemos pedir que Jesucristo las nombrara ejecutivas porque ya sabemos que eso tiene tal vez 50 o 100 años de estar apenas en nuestra sociedad. Claro. Y hubo todo una revolución para darle los derechos y el lugar que le corresponde a la mujer, pero Jesús, vuelvo a repetirlo, no lo hubiera podido hacer porque más bien hubiera sido en contra de ellas y hubiera afectado su reputación. Claro. Así es, y veamos en el Antiguo Testamento, veamos a Débora, una jueza. Ella juzgaba, una mujer valiente que iba a la guerra, ¿verdad? Ujú. El papel de la mujer en la Biblia, o Dios le da un papel importante a la mujer en la Biblia, Claro. definitivamente, y ve uno desde el principio de la creación, Dios le da un papel primordial a la mujer, y no por no ser parte de los 12, dejó de valorar lo que éramos nosotros. A los pies de la cruz, ¿quiénes estaban? Juan y mujeres. Sí. Exacto. Entonces, el análisis es que hay que pasarlo a través de la óptica de la cultura del primer siglo. No podemos contraerlo al día de hoy y ver que por qué no estaban entre los 12 mitad y mitad, como hay una ley aquí, de verdad, de equidad, las ¿verdad? juntas. De que las juntas directivas tienen que haber mitad mujer, porque eso en este país tiene apenas, no sé si 5 o 6 años. Sí, 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 apenas. es ¿Verdad? relativamente Entonces no nuevo. podemos pedir, y entonces no es que Dios fuera machista, es que Dios, en este caso Jesús, que es la respuesta, que es la pregunta, perdón, tenía que respetar el contexto histórico y cultural de la época, porque si no hubiera causado, y vuelvo a repetirlo otra vez para que quede claro, les hubiera más bien causado un daño. A las ¿verdad? mujeres, claro. Ahora, démosle la vuelta. Si hoy tratáramos a una mujer como se trataba en el primer siglo, hoy nos meten a la cárcel. Bueno, si tratáramos a una mujer del primer siglo como la tratamos en el siglo XXI, nos hubieran metido a la cárcel. Ajá. Entonces, ese es el contexto. Buenísimo, buenísimo. Siguiente pregunta. Queremos pedirle a todos ustedes que compartan el link de este programa para que otras personas puedan crecer y puedan sacar sus dudas de las preguntas que aquí tenemos. Entonces, compártalo, no lo vea solo usted, compártalo en sus redes sociales, hable con sus amigos y amigas y espero que les sirva de mucha ayuda, como nos han escrito ya muchas personas que les ha sido de mucha bendición. Ok, dice la siguiente pregunta. Si Dios es omnipresente y omnisapiente, ¿sabía en lo que Satanás se convertiría? ¿Por qué no hizo algo para evitarlo? Qué buena. Bueno, sabía que usted y yo íbamos a pecar, y sin embargo así nacimos. Es lo mismo. ¿Por qué nos dejó pecar? Por la libertad. Como hablamos la semana pasada, Ajá. el amor es libertad. Ujú. Y nos ama tanto que nos da la posibilidad de elegir y decidir por nuestros propios caminos. Don Ali no nos ama por ser perfectos, nos ama simplemente porque nos amó. Porque No, nos ama en nuestra decidió. imperfección, más En- bien. Decidió Entonces, amar. vea, el Señor dice, he aquí yo pongo delante de ustedes el bien y el mal, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escojan. Y todos nacimos con la posibilidad de escoger, Hasta Satanás. hasta Satanás. Entonces, si sabía que Satanás iba a caer de la manera que cayó, Sí pues sabía. entonces por eso, junto con la caída, es el mismo principio que junto con la tentación, Dios nos da la salida. Exacto. Junto con la caída, Dios trae la restauración. Entonces, junto con la caída de Satanás o su pecado, Dios también estaba construyendo un plan para salvar y rescatar a la humanidad, que el problema de la humanidad y la salvación del hombre no viene solo desde Adán y Eva, sino que viene desde aún más atrás en la historia de Luzbel con Dios en la eternidad. Así es. Y ya ese plan, ya sabía tanto que ya desde que Adán y Eva pecaron, ya estaba el plan hecho. Ahí Ujú. estaba. Le dijo, pues te va a aplastar la cabeza. Juan, Génesis 3:15. Sí. No sé si quieren que leamos Ezequiel 28.
esa perdón, Ezequiel 28 es la caída de Satanás, que yo creo que todos sabemos lo que le pasó, pero él lo creó bueno, Dios creó Bello. bello, hermoso, ¿verdad? Con un parecer maravilloso, era el encargado de la adoración en los cielos, o sea, era uno de sus altos jerarcas, digámoslo así, y cayó, pero cayó porque Tal vez ahí en se Ezequiel hay un corrompió él texto que mismo. dice, ¿hasta qué? Sí, aquí tengo es en el Dice que el día que fuiste creados, cantaron los ángeles y sonaron Sí, trompetas aquí y hubo dice, juego de pólvora y... el versículo empieza desde el 13. Eras un modelo de perfección, Exacto. lleno de sabiduría, de hermosura perfecta. Estabas en el Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas. ¿Qué más quería? Después dice, tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro. Dice el 14, fuiste elegido querubín protector porque yo así lo dispuse. Estabas en el monte santo de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Desde el día que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable. Dice, hasta que la maldad halló cabida en ti. Ok, entonces vea la redacción del texto. Venías muy bien, lo estabas haciendo perfecto, conforme al plan de Dios, hasta que un día la maldad encontró un espacio y vino una tentación y habiéndole dado campo, caíste. O sea, Dios lo hizo bueno. Dios no lo hizo malo. Así es. Dios lo hizo bueno. Le dio la oportunidad de estar en su presencia. Pero él tomó la decisión de que la semilla de la maldad fuera mejor que la semilla del amor de Dios, de la perfección que Dios le había hecho en él. Y pagó las consecuencias. Entonces, si Dios sabía que iba a caer, sí, sabía. Pero entonces apenas vino la caída, vino el plan. Aún desde antes, si podríamos verlo así. Entonces, el problema no es la caída de Satanás. El problema es que nosotros siempre estamos pensando que por qué Dios, si sabía, lo dejó caer, en lugar de pensar que qué lindo que sabiendo que iba a caer, ya había hecho un plan para rescatarnos a nosotros de su influencia. Es más hermoso pensar eso que Qué pensar loco. en otro. Perfecto. ¿Algo más? No, Yo creo que vamos. estamos, ¿verdad? ¿Estamos? Ok, vamos a ir a una pausa y ya volvemos y continuamos con Tengo una pregunta. Una y otra vez te buscamos, una y otra vez te encontramos. Tu presencia es nuestro deleite. Una y otra vez te buscamos, una y otra vez te encontramos. Tu
Estamos de vuelta en nuestro programa Tengo una pregunta, aquí con nuestros pastores, don Alejandro Castro y doña Flora Baeza. Un matrimonio lindísimo y estamos muy contentos de que sean parte de nuestra iglesia o los pastores de la iglesia. ¿Algo? Nos han hecho una pregunta Sí. que queremos aclarar. Siempre me preguntan, Andrés, ¿usted, esos son sus papás, don Ali y doña Flora? Nos preguntan si Andrés es nuestro hijo porque tiene apellido Castro y se medio parece tal vez a nosotros. Pero no, Andrés no es hijo nuestro genéticamente hablando, pero sí espiritualmente hablando. Así es. Lo vimos literalmente nacer. Es hijo de unos amigos nuestros muy queridos, fundadores también prácticamente de esta iglesia. Nació casi en una banca, yo creo que lo dieron a luz aquí en el templo. Y bueno, Dios lo llamó a servir y creemos que se está desarrollando muy bien. Creemos que tiene un gran ministerio, pero es hijo espiritual, hijo sentimental, de cariño, pero de sangre no. Así Tenemos es. 2 hijos, uno que se llama Adrián y otro Esteban, pero Andrés no tenemos. Sí, nada más para aclarar, ellos sí son mis papás en el tema espiritual, yo lo considero así, ¿verdad? Uno siempre tiene pastores, papás espirituales, además sus hijos son muy amigos míos, También. muy cercanos, tan cercanos que casi como hermanos, así que también los conocí como papás de mis amigos y yo estaba en la casa de ustedes muchas veces. Entonces es muy lindo ahora que nos conozcamos tan bien, yo creo que nos llevamos espectacular y en eso sí son mis papás. Papás Por eso lo puedo espirituales. regañar como un papá y no Sí, se enoja. él, de hecho que me regaña como si fuera un papá, no como a todos los demás diferente, pero a mí no hay, es como que si fuera un hijo. Pero bueno, buenísimo. Si continuemos. Siguiente pregunta. Dice, ¿cuál fue la razón por la que Dios le dijo a los judíos que no podían comer de ciertos animales, animales puros o impuros? ¿Cómo decidió cuáles sí y cuáles no? Bueno, hay 3 grandes posiciones, aunque pueden haber algunas otras variantes. La primera se las voy a responder tipo Alejandro Castro, porque le dio la regalada gana. Porque así lo decidió él, es Dios, y decidió que esos animales iban a ser impuros. Lo segundo que tiene que ver era con un asunto de salubridad o de salud, por el tipo de enfermedades que transmitían esos animales Ujú. y la forma en que se mataban, ¿verdad? Entonces, mejor dijo, no nos contaminemos, nos podemos enfermar y mejor no coman este tipo de animal. Y lo tercero es un asunto ecológico, práctico y de agricultura. Por el tipo de pezuña donde ellos iban a vivir, era una pezuña que no servía en el lugar, no se iban a reproducir bien, iban a contaminar e iban a echar a perder los animales que iban a tener, como las cabras, las ovejas, etcétera, etcétera, los corderos y otros animales que sí estaban permitidos. Y sabes entonces que, los sacó y le dijo, mejor no los tengamos juntos y tengámoslos como impuros. una razón también era que recuerden que eso fue dado por Moisés y en ese momento ellos eran nómadas, ¿verdad? Entonces, digamos, el cerdito no es un animal Para andar para arriba y para nómada, abajo. para andar para arriba y para abajo, es un animal de corral, ¿verdad? Más, en cambio, las ovejas, la cabra, todos esos animales que no los consideramos impuros o no los considera la ley impuros, entonces esa era una razón, tenía que pasar 40 años en el desierto con ellos. Sí, y es interesante porque en Génesis, Dios le dice a Adán y Eva que les deja todos los animales y todas las plantas del mundo para que puedan comer. Entendemos en ese momento que estaban incluidos estos animales impuros, Ujú. ¿verdad? Pero es cuando nace la nación judía, cuando viene la constitución, la reglamentación, la ley el quehacer humano, de leyes civiles, leyes penales, leyes de salud, las formas en que se iban a comer algunos alimentos, en que aparece este menú, este listado
de animales impuros que tienen que ver prácticamente con la forma de vida en que ellos iban a Y uno desarrollar. piensa solo en cerdos, pero son un montón, ¿verdad? Son un Sí, montón. son un montón. A mí me gusta mucho la respuesta de don Ale y doña Flora, porque en realidad la Biblia no nos dice por qué fue que fue así, pero se puede deducir esas tres opciones. Se deduce, la primera, según los teólogos dicen, porque Dios le dio la gana. Así es. La segunda es por el beneficio del pueblo, porque podían generar enfermedades, o algo sabía Dios, porque Él todo lo hace para nuestro beneficio. Y después nos dimos cuenta con el tiempo que la ciencia llegó a decir que efectivamente Exacto. en ese tiempo, tal vez ahora han mejorado la medicina, bueno, tal vez no ha mejorado la medicina, el tratamiento de enfermedades, etcétera, etcétera, y ya son fáciles, digamos, de comer o Sí. factible. Y la tercera era por el tema de la cultura de ellos, que era un pueblo nómada y que no era fácil. Sí, pero es interesante que no solo el cristianismo, o no el cristianismo, Eso es muy importante, don el Ali. pueblo hebreo tenía el cerdo como animal impuro. Los musulmanes lo tienen también. Y casi que los mismos animales impuros ellos también los tienen, porque tienen su misma raíz en Abraham, digamos. Exacto. Pero también hay otras culturas que son vegetarianas, que también tienen comida impura y en fin, cada cultura ha nombrado y ha determinado cuáles animales son impuros y cuáles no, por tradición, por mandato divino o por asuntos de salud. Ahora, la pregunta que puede surgir de esto, ¿puedo comerlos yo o no puedo comerlos yo ahora en este tiempo? Bueno, creo que esa legislación terminó en algún momento Ujú. y es parte de nuestra cultura, ya no es de la cultura hebrea comer esos tipos de alimentos, aunque por ejemplo creo que estaba, no me acuerdo bien el listado que está en Levíticos, creo que es Levíticos 17 donde está ese listado, Ujú. pero no me crean mucho el versículo, el pasaje, está el caballo. Y el caballo es una carne que nos piden hoy en día los veterinarios que no comamos. Hoy en día los veterinarios. Entonces uno se pregunta, ¿qué sabía Dios desde Levíticos que mandó a no comerlos? Claro. ¿Verdad? Entonces hay muchos factores que no deberíamos de comer por asuntos De salud. de salud o de cultura. Por ejemplo, nosotros comemos carne de vaca en nuestro país, pero en la India y países relacionados con el hinduismo no se los come. comen, aunque no es prohibido desde el punto de vista de la salud, ¿verdad? Pero pensemos en el cerdo, que es el más común, digámoslo así. Debemos comerlo hoy, yo creo que eso depende de cada uno. Si tu conciencia no te acusa, cómalo, pero si usted siente que no debe de comerlo, no lo coma. Sí, no lo come y no queda mal por comerlo o no comerlo, Así es. ¿verdad? Ahora, para dejar bien claro este tema, hay gente que podría refutar con el versículo de Hechos. Con Hechos. Con Pedro y Cornelio. Con Pedro Con y la Cornelio, visión que que eso Pedro está tu- Hechos tu- 16, versículo Ajá. 30-31. Ajá. Les voy a resumir qué fue la visión. La visión fue que Pedro estaba orando, se fue arriba a orar en una azotea y de repente tuvo una visión donde estaban un montón de animales impuros y Dios le decía, mata y come, y le pasó 3 veces. Pero Ajá. entonces tal vez explicar bien esa visión, a qué se refería esa visión para que la gente no se confunda. Lo que iba a suceder con Pedro es que había un señor que estaba orando en otro lugar que se llama Cornelius. Cornelio la Caja, como era el Conflex. Estaba orando y Dios le dijo que, voy a resumirlo, ¿verdad? Que mandara a traer a Pedro, Ajá. ¿verdad? Para que viniera a la casa, pero él no era judío o hebreo, sino que era gentil. Así es. Entonces lo que Dios estaba haciendo con Pedro es que le estaba preparando, porque él nunca ni siquiera había entrado a la casa de un gentil, ni siquiera eso. Porque lo consideraba impuro. Impuro, Inmundos, claro, era una casa de paganos con actividades paganas que comían comida pagana y tenían actividades paganas, ¿verdad? Entonces él ni siquiera había puesto un pie en la entrada. Claro. Entonces Pedro está orando, tiene una visión que viene un manto con todo y le dice, mata y come. Pero no le estaba diciendo que matara y comiera animales, le estaba dando una revelación y le dijo, no llames impuro lo que yo he purificado, por así decirlo en palabras nuestras.
Entonces, cuando vinieran los representantes o Los los criados gentiles. de Cornelio, él lo primero que iba a decir es, jamás, yo ahí no voy. Pero cuando vienen ellos, entiende la visión. De hecho, en primera instancia se negó, ¿verdad? En la visión Sí, en misma. la visión, sí, ajá. Entonces, tenía que ver no con que comiera esos animales, sino que entendiera que lo que Dios había purificado, que era al hombre en su sacrificio en la cruz del Calvario, y tenía que ver con los hombres que tenían que empezar a predicar y anunciarles la palabra, y que ahora sí estos hombres sí podían irse a sus casas, sí podían predicarles, sí estaban llamados a ser parte del reino, sí estaban incorporados en el plan de Dios, y ahora ya no eran impuros, sino eran personas que con la sangre del Cordero de Dios derramada en la cruz del Calvario, ya estaban purificados para poder ser y parte de hecho, del cuando reino. Pedro va a la casa de Cornelio y Cornelio tenía reunido a su familia y a sus amigos, el Espíritu de Dios cayó sobre ellos. Esa fue como la cereza, ¿verdad? Como decirle, Dios, mira que no son judíos, pero yo no solo los he llamado, sino que he depositado mi Lo Espíritu mismo Santo. que he depositado en ustedes. Y Pedro mismo lo confirma porque él les dice a ellos, Ajá. por la visión estoy aquí, porque Ajá. entendí que ya ustedes no son impuros, Exacto. sino que Dios los ha purificado. Pero no tenía que ver con comida. Exacto. Era una visión para darle a entender de que de esos gentiles ya estaban purificados, Así por así es. decirlo. Eso era como para agregarle un poco a la pregunta para que la gente no se Por si confundiera acaso, muy bien. con Hechos 16. Sí. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Vamos. ¿Cómo puede un Dios bueno mandar gente al infierno? Sería, don Ale, bueno, tal vez leer algunos versículos que tenemos como Sí, Juan lo 12. primero para empezar, La pregunta es muy reveladora, ¿verdad? Dice por sí mismo lo que la persona está pensando. claro, porque pero esta pregunta regularmente la gente se la hace, ¿verdad? Claro. Lo primero que tenemos que aclarar para que empiece a aclarar ese pensamiento es que Dios, Jesús, ¿qué dice la pregunta? ¿Dios o Jesús? Dios. Dios. Bueno, Pero bueno, Dios o Jesús. Dios, en la obra de Jesús, no manda a nadie al infierno. Se lo voy a repetir. Dios no va a mandar, ni vino a mandar gente al infierno. Dios no preparó el infierno para los seres humanos. Al lago de fuego de azufre, como le llaman también. Lo mandó para Satanás y sus seguidores. Ahora, si usted se vuelve seguidor de Satanás, pues terminará donde él va a terminar. Y Dios no lo manda. Ahora vamos a leer algunos pasajes que dice que cada uno decide para dónde va. Así es. Me pone mucha atención los que me están escuchando. Cada persona decide si se quiere ir al cielo o al infierno, si cree en el cielo y se cree en el infierno también, porque hay gente que no cree en ninguno de los dos, entonces no hay ningún problema. Ujú. Que vaya a parar donde quiera crea que va a ir a ¿Dónde parar. va a ir a parar? Eso ya no podemos meternos hasta ahí. Ujú. Pero Dios no envía a nadie. De hecho, Jesucristo vino, yo vine a dar la vida y a rescatarlo, no vine a condenar al mundo. Ahí digamos Juan, para aclararlo y para leerlo, para que la gente lo sepa, que está en la Biblia. El mismo Jesús lo dice en Juan 12:46, dice, yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que crea en mí no viva en tinieblas. Si alguno escucha mis palabras pero no las obedeces, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Exacto. Pero seguir leyendo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he proclamado lo condenará en el día final. Sí, y cualquiera podría decir, bueno, pero es que ya está él diciendo la palabra que él dijo. Es que la palabra del dijo hay que sumarla y hay que decir. La condenación del hombre es que escogió y amó más las tinieblas que la luz. Que la luz. Entonces, si usted escoge las tinieblas, si usted se niega a creer en Jesucristo, cree que no es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cree que no es el único camino, la verdad y la vida, cree que no es el Salvador, en fin, decide no creer y decide
que es mentira lo que dice Jesús y que no hay por qué creerlo, Él mismo se condenó. pues usted mismo está decidiendo, no creo en Jesucristo, no creo en Dios, no creo en su palabra, no creo que hay cielo y no creo que hay infierno. El problema es que si lo hubiera, usted escogió para dónde ir. Exacto. Alguien dijo una vez, no porque usted no crea no significa que no exista. Exacto. Allá cada quien. Hay reglas del juego. Dios pone las reglas del juego porque Él es el Señor de la eternidad. Claro. Él puso las reglas del juego. O jugamos con esas reglas o no jugamos. Y si no jugamos con esas reglas, no vamos a ir. O sea, cada uno se condena a sí mismo, Así es. ¿verdad? Entonces, concluimos la pregunta, Dios no envía a nadie al infierno. Cada Así uno es. se va a agarrar de su propia manita y decide para dónde quiere irse. Cuando decide no creer y tiene todo el derecho a no creerlo, Jesucristo no vino a juzgarlo, vino a ofrecerle la salvación. Y vuelvo a repetir lo que dije ahora. He aquí yo pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición, la luz y las tinieblas, lo correcto y lo incorrecto. Estoy agregando, ¿verdad? Parafraseando. Escoge. Ujú. Y entonces si usted termina un día en el infierno, no le diga a Dios que por qué lo mandó ahí, dígale, de ahí, esto fue lo que yo escogí, estoy aquí, no le reclame a nadie porque eso fue lo que usted escogió. Igual cuando llegó al cielo, usted también escogió llegar ahí por la oferta que Dios le dio, ¿verdad? Así es. Se nos está acabando el tiempo. Vamos con la última pregunta de la noche. Y dice lo siguiente. En el diluvio, ¿qué pasó con los animales marinos? Yo creo que Noé también tuvo que llevar en el arca especies marítimas, porque si no, toda especie marítima hubiera sobrevivido sin la intervención de Noé. Pues yo creo que la pregunta está contestada. Sí, Si lógico. hablamos de un diluvio, y los animales acuáticos, los que mejor estarían en su charco son ellos. Claro. Tenían más agua de la cuenta, por así decirlo. Ahora, la pregunta dice, ¿metió animales en la barca? No era necesario, creo yo. No, estaban afuera. No, porque andaban ahí. Por eso, y cuando porque las era su aguas charco. comenzaron a bajar, cada uno se ubicó donde estaba antes de que se viniera el diluvio. Los del mar en el mar, los del lago en el lago, los que podían flotar y andar sumergidos anduvieran por ahí. Peceras no llevaban y debían ser peceras de agua de sal. Qué rudo. Imagínense meter una ballena, era más grande que el barco. Ellas Sí. anduvieron ahí por todo lado y si podían andar en el agua eran las únicas que Claro. podían sobrevivir, ¿verdad? Sí, yo creo que estamos entonces. Estamos... Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden, envíe el link, es importante que la gente aclare esto y estas nuevas cosas que les estamos dando para que ustedes crezcan y compartan con nosotros. Nos despedimos, los queremos mucho aquí en la Comu. Don Ale, doña Flora, despídanse. Un saludo a todos, bendiciones. Chao. Bendiciones para Chao. todos. Nos vemos.